Buenas tardes, somos el equipo número 3. Nosotros les vamos a presentar el tema de cefalias y pues empezando por sus generalidades, las cefalias y dolores craneales son síntomas muy comunes con múltiples etiologías, ¿no? Se clasifican entre primarias que por sí mismas son muy dolorosas, que podría venir siendo un ejemplo la migraña, y las secundarias que pueden ser subyacentes a algo ya por fuera. Para esto se requiere la comprensión de la anatomía, fisiología y mecanismos de dolor de, pues de estas, además de criterios diagnósticos que pues son establecidos por entidades como la Sociedad Internacional de Cefalias, ¿no? Continuando con las estructuras craneales sensibles al dolor, pues las principales estructuras del cráneo sensibles eh, incluyen pues la piel, tejidos subcutáneos, músculos, arterias extracraneales y pues podría ser también el periósteo externo del cráneo, ¿no? Incluyendo también ojos, oídos, cavidades nasales y senos paranasales. En el apartado del sistema nervioso intracraneal, pues en la dura madre, dentro de las fosas craneales y los segmentos arteriales cercanos, ¿no? Las carótidas, las arterias cerebrales, entre otras. En los nervios craneales, que va de C1 a C3, y ciertos nervios craneales en su recorrido dural. Las meninges internas, el parénquima cerebral y plexos coroideos son insensibles al dolor, ¿no? La distribución del dolor, pues sigue de territorios nerviosos específicos, principalmente el nervio trigémino y nervios cervicales superiores. Bueno, sus principales variedades de cefalia idiopática, las, para empezar, las cefalias idiopáticas son aquellas que sin causa subyacente identificable, pues pueden ser identificables, pues. Las más destacadas, pues pueden ser las migrañas, que son de las cefalias primarias, ¿no? Se podría decir, que vendría siendo las migrañas, la cefalia tensional y las cefalias en racimos. Cada una con características clínicas propias, que pueden ser patrones de dolor y síntomas asociados que pueden ayudar a su diagnóstico diferencial, ¿no? Pues los tipos más comunes de cefalias son las anteriormente mencionadas, ¿no? La cefalia tensional, que vendría siendo dolor bilateral, descrito como presión o banda apretada, o sea, puede haber contracción de músculos relacionados y así. Puede ser por actividad física, por estrés o por otras causas subyacentes. Esta es la más común. La migraña generalmente es unilateral, pulsátil, agravado por actividad física, acompañada de síntomas neurovegetativos y auras en algunos casos. Y la cefalea en racimos, pues es un dolor severo, unilateral, con síntomas autonómicos, craneales y episodios repetitivos. Bueno, cefaleas que responden a la indometacina. ¿Qué es la indometacina? Pertenece a una clase de medicamentos llamado AINES. Su acción consiste en detener la producción del cuerpo, la producción del cuerpo de una sustancia que causa el dolor, fiebre o inflamación, ¿no? Cualquiera de estas tres. Bueno, las que más responden a la indometacina vendría siendo la hemicrania paroxística, la hemicrania continua y pues alguna de las cefalias primarias caracterizadas por dolor unilateral y síntomas autonómicos craneales, que requieren neuroimagen para descartar causas secundarias. Otras cefalias con respuesta parcial pueden incluir cefalia primaria de tos, de esfuerzo o asociada a la actividad sexual. Por mi parte sería todo y seguiré a mi compañera, Dana. Hola, pues yo soy Dana y les voy a hablar de algunos tipos de cefaleas. Vamos a empezar con cefalea en brotes, que también se le puede llamar como cefalea en racimos. Este es un dolor de cabeza muy intenso y recurrente que aparece en periodos, entonces por eso se le llama en brotes. Es predominante en hombres, en adultos de 20 a 50 años. Es un dolor alrededor del ojo que puede irradiar a frente, sien, mejilla, cuello y oído. Es un dolor muy intenso que es uno de los peores dolores de la medicina.
Es muy profundo, punzante y no pulsátil. Esto ocurre en un promedio de 45 minutos de cada crisis y pues estas crisis son varias veces al día, sobre todo en la noche, 1 o 2 horas después de dormir. Estos brotes pueden durar semanas, después desaparecen por meses o años y en el 10% de pacientes se vuelve algo crónico. Los síntomas es lagrimeo y ojo rojo, congestión o rinorrea nasal, rubor y edema facial del mismo lado. Comportamientos del paciente, pues es que está caminando de que muy inquieto, se mece en una silla, se sujeta la cabeza, no busca reposo a diferencia de la migraña. Desencadenantes, pues el principal es el alcohol durante brotes, ¿no? Y pues los diagnósticos diferenciales son la migraña, la neuralgia del trigémino, aneurismo carotidio y arteritis temporal. Pues el tratamiento de este es cuando ya el dolor empezó, ¿no? Pues como medicamento tenemos primero el oxígeno, que su mecanismo de acción es una vasoconstricción cerebral, que la indicación es pues crisis agudas, contraindicaciones es precaución en EPOC, e interacciones pues no tiene interacciones relevantes de que con otros medicamentos. El verampilo bloquea canales de calcio en la vasodilatación. Las indicaciones es más preventivo, usando en crisis repetidas. Y este bloquea B y C grave y hipotensión, pues esas son las contraindicaciones, ¿no? No lo puede tomar si tiene alguno de esto. Y las interacciones con otros medicamentos, sube el efecto con beta bloqueadores y digoxizona. Ergatamina es agonista 5-HT1 y esto genera la vasoconstricción. En las indicaciones, pues se toma en las crisis nocturnas y las contraindicaciones en el embarazo, cardiopatía y HTA. Pues esto, las interacciones con otros medicamentos es no combinar con triptanes ni macrólidos. El sumatripán es agonista 5-HT1 que da la vasoconstricción y baja el CGRP. En indicaciones, pues es en las crisis agudas y las contraindicaciones es la cardiopatía, HTA, ACV previo. Y en interacciones con otros medicamentos, el riesgo seratonérgico con ICRS y RSN, no usar con ergotamina. La lidocaína bloquea los canales de sodio e inhibe la conducción nerviosa. En indicaciones, pues es la alternativa en crisis aguda. En contraindicaciones no se debe tomar pues si tienes alergia a este y bloqueo de AB severo. Y pues en interacciones, potencia anarritmética y amidarola. Pues de tratamiento preventivo, aquel era tratamiento cuando ya empezó el dolor, ahora es el tratamiento preventivo, pues el medicamento es el verapamilo, verapamilo, que bloquea los canales de calcio y genera una vasodilatación y baja la excitabilidad de la neurona. Indicaciones, pues es preventivo de primera elección. Contraindicaciones, bloqueo de A, B y C grave y hipotensión. Las interacciones, pues sube el efecto con betabloqueadores, dioxizona y amiodarona. El medicamento litio modula neurotransmisores y segundos mensajeros. Es en prevención en formas crónicas. Pues no se debe tomar si tienes insuficiencia renal, embarazo o hipotiroidismo. Y pues este aumenta la toxicidad con diuréticos, AINES y ECAs. Luego tenemos la sumatriptán o ergotamina, que son agonistas serotonérgicos que generan vasoconstricción. Indicaciones pues no son no eficaces como preventivos, pero pues a lo mejor o sea, sí te puede calmar en el momento. Contraindicaciones pues igual que en crisis, cardiopatías y embarazo. Y en interacciones pues no combinar entre sí ni con ICRS y RSN. En estimulación nerviosa hipotalámica, esta es la modulación eléctrica de vías del dolor trigeminal. Este se toma, pues es para casos graves y resistentes. Y pues en contraindicaciones es en contraindicaciones quirúrgicas. Y pues interacciones no aplican.
Luego tenemos la cefalea tensional. Este es un dolor de cabeza como alrededor de aquí. Pues aquí lo podemos ver en la imagen, como si tuviera una banda muy ajustada. A diferencia de otros dolores de cabeza, no es pulsátil igual que el pasado y no suele causar náuseas o sensibilidad a la luz. Es un dolor que generalmente te permite seguir con tus actividades diarias. Es como si fuera un dolor de cabeza normal, pero te cubre todo esto. Es como si te estuvieran aplastando aquí toda la cabeza. Entonces, pero igual puedes seguir haciendo tus actividades, no es algo que te detenga. Pues tenemos tipos y duración. Uno que es la episódica, que ocurre de vez en cuando y dura desde 30 minutos hasta una semana. Luego tenemos crónica, que el dolor es casi constante, ocurre más de 15 días al mes por al menos 3 meses y puede durar por años. Este tipo de cefalea a menudo se asocia con el estrés, la ansiedad y la depresión. Esta cefalea le da a muchas personas que trabajan en empresas muy pesadas o que tienen muchos cargos, por ejemplo, a los internos también les pasa mucho esta cefalea porque por el estrés, por todo eso, a los doctores es muy normal que tengan este tipo de cefaleas. Luego, pues tenemos tratamiento de medidas no farmacológicas. Tenemos técnicas de relajación, que es la meditación, respiración profunda, el yoga, masaje y fisioterapia, que reducen tensión muscular en el cuello y hombros. Y la retroalimentación enseña al paciente a reconocer y controlar las respuestas al estrés. La psicoterapia, que es igual al manejo del estrés, es fundamentalmente en pacientes con ansiedad o depresión. Luego, pues tenemos tratamiento con medicamentos. De fármaco tenemos pues paracetamol, Laines, que estos inhiben prostaglandinas y que es como analgésico pues. En indicaciones pues es en episodios agudos leves y contraindicaciones no lo debes de tener si tienes insuficiencia renal o hepática, abuso crónico o una úlcera. La mitriptilina sube la serotonina y controla la noradrenalina y esto hace que module el dolor. Se toma en cefalea crónica frecuente con ansiedad o depresión. En contraindicaciones, si tienes arritmias, glaucoma, retención urinaria, no se debe de tomar. Antagonistas de calcio, pues baja la excitabilidad neuronal. Indicaciones es en casos resistentes y contraindicaciones si tienes hipotensión. La fenelcina inhibe degradación de monoaminas, se toman en casos refractarios con ansiedad y depresión y no se toma si tienes riesgos de crisis. La ciprohepatadina ¿sí? bloquea H1 y 5-HT2. En indicaciones, pues es una alternativa rara, útil si hay insomnio. Y no se toma si tienes somnolencia o estás muy arriba de peso y glaucoma. La ergotamina o propanol es un vasoconstrictor y beta bloqueador y son útiles si hay migraña asociada. Y ahí no lo puedes tomar si tienes una cardiopatía. Luego tenemos la hemicrania continua. Es un dolor de cabeza muy particular porque ya que es un dolor muy moderado pero muy constante, que solo afecta a un lado de la cabeza, o sea, como si podemos ver en la imagen, solo de que una parte. Pues no es igual a otros dolores de cabeza porque este no se va, aunque su intensidad puede variar a lo largo del día. Pues la mañana puede que lo tengas muy leve, pero en la noche es súper fuerte. Y en la tarde, entre las dos, ¿no? De síntomas, pues es la epidemia conjuntival, que el ojo se pone rojo, lo podemos ver ahí en la imagen. La epifora, pues tiene un lagrimeo excesivo. Congestión nasal, pues que la nariz se tapa, rinorrea, goteo nasal. Y tosis palpebral, que es caída del párpado. Tenemos para la hemicrania continua tenemos tratamiento, que el de fármaco es indometacina, que inhibe la enzima COX-1 y COX-2, bajando la síntesis de prostaglandinas, y regulando el efecto analgésico y antiinflamatorio.
Las indicaciones, pues ese fármaco de elección en hemicrania continua cuando responde, o sea, responde a la mayoría de pacientes, pero pues habrá algunos que no. Eso no se debe tomar si tienes riesgo de úlcera péptica, gastritis, insuficiencia renal, HTA, embarazo, puede causar dolor abdominal y mareos. Esto es en efectos adversos, ¿no? Pues otros AINES, por ejemplo el ibuprofeno, pues que inhiben el COX, bajando prostaglandinas. En indicaciones pues alternativas si hay respuesta parcial o intolerancia a indometacina. Misma que indometacina, pero suelen ser mejor tolerados a nivel gástrico. Eso es en contraindicaciones, ¿no? El corticoides, potente efecto antiinflamatorio e inmunosupresor, solo en casos refractarios cuando AINES no funciona o no se toleran. En contraindicaciones, pues tenemos el uso prolongado, que es riesgo de osteoporosis, diabetes, úlcera e inmunosupresión. La indometacina es tan efectiva que los médicos a menudo la usan para confirmar el diagnóstico. O sea, es la favorita, es la principal, porque es la que más ayuda. Entonces, por eso, cuando los doctores dan el diagnóstico, tienen un medio diagnóstico y sospechan de algo, pues van directo por la indometacina, se la dan a su paciente y si le hace efecto, pues ya tienen el diagnóstico, pues la usaron para diagnosticar si era hemicrania continua. Pero bueno, ahora tenemos cefalea persistente, nueva o diaria. Es un dolor crónico que aparece de repente y se vuelve diario, ¿no? A diferencia de otros dolores de cabezas que evolucionan con el tiempo, ese tiene un inicio muy claro que la persona afectada puede recordar con facilidad. Para ser diagnosticado debe haber durado más de 3 meses. Este dolor ya es crónico, ya pues sí se va a tratar, pero pues igual lo va a seguir teniendo. Bueno, esa no es igual a las cefaleas anteriores, no tiene muchas cosas en común, pues solamente que hay dolor, pero pues aquí ya es crónico, ¿no? Y pues para poderse diagnosticar tienen que haber durado más de 3 meses, como ya lo dije anteriormente, y pues es más común en mujeres porque pues puede que hayan pasado por muchos periodos de estrés muy graves, entonces pues las mujeres pensamos que no pasa nada, pero pues realmente sí. Estos no tienen síntomas normales como los otros, o sea, como las otras cefaleas que tenían de que dolor en un solo lado, lagrimeo, nariz, o sea, ojos rojos, nariz tapada, moco y todo eso, secreción nasal. Esta no lo tiene, entonces, pues es una más crónica, es una más fuerte, no como la otra que les dije que se decía que era el dolor más fuerte en medicina, pero pues sí esta ya es crónica, ¿no? Pues esto ya se queda. Entonces eso pues sería todo por mi parte, gracias. Mi nombre es Zaira Beltrán y yo les voy a hablar de las cefaleas relacionadas con eventos desencadenantes y sus enfermedades asociadas. Bueno, pues para empezar tenemos la cefalea en ancianos, que esta es muy frecuente y hasta 1 de cada 6 ancianos presenta cefalea de inicio en esta etapa. Suelen ser más relevantes que en jóvenes por asociación a enfermedades graves. Tenemos varios tipos principales. Primero tenemos la tensional, que es más frecuente y un 40% más suele darse en mujeres que en hombres. Tenemos la hípnica o el síndrome del anciano, que esta aparece de noche o en las fiestas. Es bilateral, rara y responde a litio o indometacina. Otros tipos son las postraumáticas, vascular, tumores, arteritis temporal y hematomas subdurales. Cefalea con enfermedad psiquiátrica. Muchas cefaleas persistentes están asociadas a depresión o ansiedad leve. En cuadros psiquiátricos graves, histeria o psicosis. Cefaleas extrañas, como la de un clavo en la cabeza, y en adolescentes suelen reaccionar de manera muy llamativa, ya que comienzan con gritos, angustia o se sujetan la cabeza. El dolor suele desaparecer cuando mejora el trastorno psiquiátrico. Cefalea postraumática. Esto ocurre después de traumatismos craneales. Las agudas aparecen tras el golpe o el trauma inmediato. Crónicas duran semanas o pueden durar hasta meses. Síndrome postconcusión se acompaña de cefalea, mareo, fatiga, insomnio e irritabilidad. Hematoma subdural crónico
cefalea sorda, unilateral, con confusión, somnolencia o debilidad. Existe un riesgo alto en pacientes con anticoagulantes. Su diagnóstico es tomografía computarizada y resonancia magnética. De tratamiento, pues lleva un apoyo psicológico, analgésicos y en casos graves puede necesitarse cirugía. Cefalea de la arteritis temporal. Estas son más peligrosas en ancianos y comienza con un dolor unilateral o bilateral persistente y este empeora de noche. Signos: tenemos las arterias temporales engrosadas, hipersensibles y sin pulso. Los síntomas asociados son la pérdida de peso, la fiebre, anemia, dolor muscular y una de las complicaciones graves puede ser la ceguera irreversible, ya que esta es por trombosis de arterias oftálmicas. Diagnósticos: tenemos VSG y PCR elevados y biopsia de arteria temporal. Para su tratamiento podemos utilizar corticoides inmediatos, prednisona de 45 a 60 miligramos al día. Debería de haber mejoría de 1 a 2 días y se debe de mantener la dosis por meses o hasta por años para poder evitar recaídas. Tenemos las cefaleas por pseudomotor cerebral. Ese es un dolor de presión occipital que empeora al momento de recostarse. Esta puede confundirse con migraña o tensional. No hay tumor, pero sí hay un aumento de presión intracraneal. Un riesgo que puede haber son las alteraciones visuales si esta no se llega a tratar a tiempo. De tratamiento, pues, el manejo médico de la presión intracraneal y algunos responden a fármacos para la migraña. Cefalea por tos y esfuerzo. Esta aparece al estornudar, al toser, reír, agacharse o al hacer algún esfuerzo. Este es un dolor súbito, explosivo, que dura de segundos a minutos. Generalmente es benigno e idiopático, pero hay que descartar hemorragia subaracoinoidea o malformaciones. Diagnóstico: pues un estudio neurológico, punción lumbar y neuroimagen si es necesario. De tratamiento usamos indometacina, AINES y propranolol. Hola, mi nombre es Valeria Cienfuegos y yo les voy a comenzar hablando sobre la cefalea relacionada con la actividad sexual, también conocida como cefalea orgásmica o cefalea primaria asociada con la actividad sexual. Este es un tipo de cefalea que ocurre durante la actividad sexual, que puede presentarse de manera inmediata después de un orgasmo o progresivamente por la excitación sexual. Sus características clínicas, como ya mencioné, es un dolor sordo que se incrementa progresivamente con la excitación sexual o como un dolor súbito, explosivo y severo en el momento del orgasmo, que se presenta como encefalea en trueno, que más adelante voy a hablar de ella. Suele localizarse en la región occipital o bilateral, aunque puede variar. La duración puede ser desde horas o minutos y en algunos casos la cefalea puede ser recurrente con cada episodio sexual. Su clasificación se considera primaria o secundaria. Primaria cuando no hay una causa estructural que la provoque, o secundaria si hay una causa identificable. Es importante descartar causas secundarias graves como hemorragia subparanoidea, disección arterial cerebral, trombosis venosa cerebral o síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Este es un síndrome donde los vasos sanguíneos cerebrales se vasoconstriñen por diversos factores vasoconstrictores de manera transitoria, que se puede resolver en semanas. Es una causa muy común, que pueden presentar cefalea similar durante la actividad sexual. Como ya mencioné, em, por esta clasificación, pues evidentemente tiene que haber un diagnóstico diferencial. Este se realiza mediante neuroimagen, ya puede ser una tomografía cerebral o una resonancia magnética cerebral, para descartar causas secundarias. Evaluar signos neurológicos asociados a síntomas atípicos que sugieren patologías graves.
Su fisiopatología no está completamente aclarada, pero está relacionado con la vasoconstricción cerebral reversible, perdón. Cambios en la presión arterial y mecanismos neurovasculares similares a los de la migraña. Su pronóstico, la mayoría de las cefaleas primarias tienen un buen pronóstico, ya que con tratamiento y modificaciones en el acto sexual, en la actividad sexual, pues puede dar muy buen pronóstico, muy buen pronóstico. Pero las cefaleas secundarias, pues requieren un manejo más específico, pues porque es dependiendo de la causa. Si es por la presión arterial alta o cerebral alta, perdón, o por el síndrome de vasoconstricción reversible, es dependiendo. Y puede tener complicaciones graves si no se tratan estas causas. Cefalea en trueno y causas. Esta es una cefalea muy intensa de inicio súbito y de varias causas, aunque menos graves que la naturaleza de los síntomas que la sugieren. Se le llama así eh, porque el inicio es como un trueno, o sea, es súbita, es explosiva, es dolorosa. eh, Al principio se describió en relación con aneurismas cerebrales, pero ahora se sabe que es multifactorial. Cefalea en truenos, sus características es que es un dolor de cabeza súbito, explosivo e intenso. Puede confundirse con la hemorragia subaracnoidea por esto mismo. O sea, porque los pacientes que les pasa una hemorragia subaracnoidea eh, refieren que están pasando por el dolor de cabeza, por el dolor más grande de cabeza de su vida, acompañado de vómito y hipertensión aguda. Su diagnóstico está en la punción lumbar y estudios de imagen cerebral. La duración es de horas o menos, de minutos. Sus causas principales está la hemorragia subaracnoidea, ruptura aneurismática o hemorragia parencefálica, aneurismas cerebrales rotos o no rotos, accidente cerebrovascular hipofisiario, trombosis venosa cerebral, disección arterial cerebral, crisis hipertensiva, espasmo arterial difuso, puede ser idiopático o inducido por drogas como la cocaína, triptanos o simpático miméticos. Cefalea poscoital, como ya mencioné, está relacionada a la cefalea en trueno o de esfuerzo al cargar algo pesado, por ejemplo. Mm, Dolor recurrente tipo trueno se asocia en muchos casos a vasoespasmos multifocal o difuso. Ahora vamos a hablar de las malformaciones de Chiari y su correlación con la cefalea. La malformación de Chiari tipo 1 es un trastorno estructural del cerebro caracterizado por el descenso anormal de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magnum hacia el canal espinal. Esto puede causar compresión del tronco encefálico y alterar en el flujo del líquido encefalorraquídeo. Sus causas principales es la cefalea suboccipital, que suele ser la manifestación más recurrente. Debilidad en las extremidades, parestesias o pérdida de la sensibilidad facial, síntomas neurológicos derivados como el mareo, el vértigo, la disfagia y alteraciones motoras sensitivas. En algunos casos puede asociarse con hidrosiringomelia, que esta básicamente es una cavidad llena de líquido encefalorraquídeo en la médula espinal, que puede comprometer a síntomas neurológicos o la hidrocefalia. Su diagnóstico se confirma mediante la resonancia magnética, que muestra el descenso de las amígdalas cerebelosas en más de 3 milímetros por debajo del foramen magnum. Como se puede ver en esta imagen, aquí podemos ver un cerebro normal, con el cerebelo normal, con un tamaño normal, y aquí podemos ver la columna vertebral. Y en este cerebro con la formación de Chiari tipo 1, podemos ver cómo las amígdalas cerebelosas pasan por el canal espinal, o sea, están bloqueando aquí. Aquí supongamos que está el foramen magnum. Su correlación está que a mayor desplazamiento amigdalar,
mayor probabilidad de cefalea típica de esfuerzo. Este hallazgo tiene implicaciones terapéuticas, ya que solo los casos con correlación clínica significativa se consideran candidatos a cirugía de descompresión suboccipital, am, la cual debe indicarse de manera cuidadosa y selectiva. O sea, básicamente, los pacientes que tienen esta malformación pero son asintomáticos, se prefiere un tratamiento más cuidadoso, eh, como por ejemplo con radio, radioterapia o algo así. Y a los pacientes que específicamente tienen una cefalea por la malformación, más otros síntomas, evidentemente, em, estos sí se los considera candidatos a. Aquí está pues lo que ya expliqué. En pacientes asintomáticos o con síntomas leves, pues el manejo es más conservador, eh, con seguimiento clínico y radiológico. En casos sintomáticos o con complicaciones como la hidrocingomelia, como ya lo expliqué, el tratamiento quirúrgico y la descompresión suboccipital consiste en ampliar el foramen magnum, eh, para aliviar la compresión y restaurar el flujo normal del líquido encefalorraquídeo. La cirugía puede incluir también la duroplastia, que es básicamente la reparación o la expansión de la dura madre para descomprimir estructuras neurológicas, em, y para aumentar el espacio subaracnoideo. El pronóstico varía según la severidad y el tiempo de la evolución. La cirugía mejora los síntomas de la mayoría de los casos sintomáticos, aunque algunos pacientes pueden tener secuelas neurológicas persistentes. La cefalea eritrocianótica. Esta cefalea es pulsátil, intensa y generalizada, con enrojecimiento de la cara, las manos y los dedos de las manos, que se le conoce como eritromelalgia. Las crisis tienden a producirse al despertar de un sueño profundo. Se ha informado el trastorno eritrocianótico en diversas situaciones poco frecuentes, asociadas más a tumores neuroendocrinos. O sea, por ejemplo, en casos de mastocitosis, doble infiltración de los vasos de los tejidos por mastocitos que elaboran histamina, heparina y serotonina. En casos de tumores carcinoides, como por ejemplo en el intestino delgado o en el apéndice, en tumores secretores de serotonina, en algunos tumores de los islotes pancreáticos, como acompañantes de citoma, que es un tumor en la médula suprarrenal. Este patrón puede servir como inicio de trastornos hormonales o no específicos, como lo que ya mencioné. O sea, eh, por situaciones poco frecuentes de tumores neuroendocrinos, puede servir como inicio de trastornos hormonales. Cefalea relacionada con diversas enfermedades. Pues como hemos visto, la cefalea es un síntoma de muchas enfermedades y con intensidad y características muy variables. Eh, Como por ejemplo en enfermedades infecciosas como la meningitis, que se presenta con cefalea intensa acompañada de fiebre y rigidez cervical. Infecciones virales comunes como la mioplasma, miocoplasma, perdón, que es una bacteria pequeña, o la influenza, presenta cefalea intensa con dolor cervical leve y rigidez leve, incluso sin reacciones en el líquido encefalorraquídeo. Meningitis asépticas leve en seroconversión por HIV también puede presentar cefalea. En la hipertensión, aproximadamente el 50% de los pacientes con hipertensión crónica refiere a cefalea. Hipertensión grave con presiones diastólicas mayores de 120 milímetros de mercurio suele acompañarse por cefalea. Y pues al reducir la presión, pues alivia un poco el dolor.
Aumentos súbitos de presión como inducidos por tiramina en pacientes inhibidores de monoaminooxidasa. Puede provocar cefalea intensa similar a hemorragia subaracnoidea. En feocromocitoma, la cefalea se relaciona más con con la rapidez del aumento de la presión que con el valor absoluto. Cefaleas postdiálisis se asocian con el descenso de la presión y disminución de sodio y osmolaridad. En epilepsia sin migrañas, la cefalea postconvulsión frecuente, aunque el dolor es intenso, muy poco común. O sea, es común que haya un dolor postconvulsión, o sea, después de una convulsión, pero no un dolor tan intenso. En pacientes con migraña, el periodo postcrítico puede desencadenar un ataque típico. Trastornos asociados a cefalea, puede ser fiebre por cualquier causa, exposición a monóxido de carbono, eh, hipercapnia con enfermedad pulmonar crónica, apnea del sueño, suspensión de corticoides, abstinencia alcohólica, mal de montaña, que es cuando vas a una altura alta, a una gran altura y hay deficiencia de oxígeno en el ambiente, puede provocar hipoxia. Exposición a nitratos, cardiopatías cianóticas, insuficiencia suprarrenal, anemia aguda con hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro. Ahora vamos a hablar de la cefalea relacionada con enfermedades de la porción cervical. Como su nombre lo indica, no es una cefalea que inicia por estructuras o por anomalías de las estructuras neurológicas, sino que todo se va a desencadenar en el cuello, en la porción cervical, y se va a irradiar hacia la cabeza. Em, También se conoce como cefalea cervicogénica. Es un tipo de cefalea secundaria causada por trastornos en las estructuras óseas, discos, articulaciones o tejidos blandos del cuello. Como definición, la cefalea cervicogénica es un dolor de cabeza que se origina en el cuello y se irradia hacia la cabeza, generalmente de forma unilateral. Se debe a disfunción o lesión en las estructuras cervicales, como en las articulaciones facetarias, discos intervertebrales, músculos o nervios cervicales. Sus características clínicas es un dolor unilateral que comienza en la región cervical o suboccipital y se irradia hacia la frente, hacia la sien o hacia alrededor de los ojos. Es un dolor constante, no pulsátil, que puede empeorar con movimientos del cuello o posturas mantenidas. Limitación de la movilidad cervical hacia el lado afectado, o sea, si tienes afectado el lado derecho, pues no lo vas a poder doblar. Hipersensibilidad o dolor a la palpación en zonas cervicales específicas. Puede acompañarse de síntomas como la rigidez cervical, náuseas leves y alteraciones visuales o auditivas en algunos casos. Su etiología está relacionada mayormente a traumatismos cervicales, como el latigazo cervical, que es comúnmente en accidentes automovilísticos, que es cuando eh, hay este movimiento de aceleración y desaceleración que provoca este movimiento brusco del cuello que te puede causar un daño en la porción cervical. También está la artrosis cervical, las hernias discales cervicales, contracturas musculares o puntos gatillo en músculos cervicales, disfusión de las articulaciones facetarias cervicales. Su diagnóstico se basa en examen, está basado en la historia y el examen físico. Se utiliza anestesia local o bloqueo nervioso, por ejemplo, en el nervio occipital mayor y en la raíz de C2 para confirmar el origen cervical del dolor. Estudios de imagen, radiografías, resonancia magnética para descartar otras causas y evaluar la columna cervical. El tratamiento, pues evidentemente está relacionado con la porción cervical solamente. Está en terapia física y rehabilitación para mejorar la movilidad cervical y fortalecer la musculatura.
medicamentos analgésicos y antiinflamatorios, bloqueo analgésico o infiltraciones en casos refractarios, en casos crónicos, técnicas de manejo del dolor y en raras ocasiones cirugía. Su pronóstico es variable, pero con tratamiento adecuado la mayoría mejora. Puede ser crónica si no se trata la causa subyacente. Esta entidad es importante porque puede confundirse con migraña y cefalea tensional, pero su manejo es diferente si se enfoca en la columna cervical. Los otros, pues evidentemente está enfocado más a la cabeza. Para terminar, vamos a hablar de la cefalea por uso excesivo de fármacos, que también se le conoce por cefalea por abuso de medicación o de cefalea inducida por medicamentos. Esta es una cefalea secundaria que ocurre en pacientes que toman excesivamente medicamentos para el dolor de cabeza, que paradójicamente causa más dolor de cabeza. O sea, es como un círculo vicioso donde el paciente toma dolores de cabeza, toma pastillas para el dolor de cabeza, que estas mismas les causan dolor de cabeza ya cuando se toman en un tiempo eh, excesivo, cuando abusan de estas pastillas. Em, Sus características clínicas es un dolor de cabeza presente de 15 o más días al mes. Se desarrolla o empeora durante el uso excesivo de medicamentos para el dolor de cabeza. El uso excesivo se define como consumo de analgésicos simples, como el paracetamol o los eh, antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el ketorolaco, las aspirinas, eh, de 15 o más días al mes. El consumo de triptanes, ergotamina, opioides o analgésicos combinados de 10 días o más al mes. El dolor puede ser difuso o con características tensionales o migrañosas. Em, Suele ser diario o casi diario y puede ser resistente a tratamientos convencionales, pues por lo mismo que hay esta resistencia ya por este consumo excesivo de fármacos. Su diagnóstico está basado en criterios de la International Headache Society, por sus siglas en inglés IHS, en la historia clínica detallada del patrón del uso de medicamentos, eh, exclusión de otras causas secundarias de cefalea, su fisiopatología. Se cree que por el uso repetido de analgésicos altera la regulación del dolor en el sistema nervioso central, generando sensibilización central y perpetuando el dolor. Su tratamiento, eh, la piedra angular, o sea, de lo que se trata básicamente el tratamiento es de quitar o ir quitando poco a poco el fármaco. Em, Solo que en algunos casos, si el paciente adquiere adicción y presenta síndromes de abstinencia, pues se requiere hospitalización, pero solamente en ese caso. O sea, realmente el tratamiento con simplemente quitarle o reducirle parcialmente el fármaco, pues está bien el paciente. Evidentemente, educar y informar de este círculo eh, del fármaco, o sea, para que no le vuelva a ocurrir al paciente. Y el pronóstico en la mayoría de los pacientes mejora tras la retirada del medicamento y el riesgo de recaída existe si se vuelve un uso excesivo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Pues yo le voy a hablar de la cefalea autosómica del trigémino. Pues aquí vamos a ver lo que abarca, ¿no? Esta, estas cefaleas tienen ataques de una corta duración, pueden ser unilaterales, son de dolor intenso y también mm, tienen una distribución pues del trigémino, ¿no? Pero pues mayormente pues es de la rama B1, ¿no? Que es la que va a abarcar síntomas autosómicos, como dolor intenso solamente de un lado, lagrimeo y congestión nasal.
las cefaleas en racimos o también la cefalea suicida, que su nombre o apodo proviene de porque em, es un dolor tan intenso que pues las personas no lo soportan y quieren suicidarse, ¿no? Obvio. La cefalea de zona también la vamos a ver, y la hemicrania continua. Nos faltó aquí una, pero pues ahorita la vamos a ver, ¿no? La cefalea en racimos, que esta pues va pues predominar, ¿no? Es la más común y es la que más que más así forma. ¿Cómo la vamos a diagnosticar esta cefalea? Pues es que ya la mencionó mi compañera pues, más atrás, no habrá que repetirlo. Y pues cómo se puede diagnosticar esta eh, por un método llamado de charts, que está en inglés, ¿no? Pero pues en español es bloqueo lateral de un lado, que es un dolor insoportable y que los pacientes están agitados, pues o sea, de tanto dolor no pueden estarse quietos, y que se repite varias veces al día, ¿no? Estos episodios pueden dividirse de varias formas, pueden tener una duración de 15 a 3 horas y así son estos episodios, ¿no? La hemicrania paroxística, esta predomina en mujeres, ¿no? Tiene una mayor frecuencia en la duración y puede desencadenarla de diferentes causas, ¿no? ¿Cómo la vamos a tratar? Con su mayor tratamiento, o sea, con más eficacia, es la indomethacina. Pues esta se va a caracterizar por episodios de cefalea frecuentes, bilaterales, intensos de corta duración, y al igual que una cefalea, como el dolor tiende a ser retroorbitario, puede experimentarse en cualquier parte de la cabeza, y se asocia en fenómenos del sistema nervioso autónomo, como epiforia y congestión nasal. Tiene un dolor unilateral intenso de crisis corta duración de 2 a 45 minutos promedio. Son como unas 5 veces promedio al día, ¿no? Esta tiene una evolución rápida de unas 72 horas y su respuesta es a la indomethacina, y pues ya mencionaba anteriormente, dominante mujer. La indomethacina se va a recetar de 25 a 75 miligramos cada 8 horas y puede suprimir un completo de las crisis de la paroxística, ¿no? Y es, pues el tratamiento es el mejor. Luego tenemos a la cefalea de Zona, que de la rama B1 del trigémino, tiene características autonómicas, pues su patología es hipofisaria y una compresión del asa muscular. eh, y pues a continuación, ¿qué podemos ver más? Pues es un síndrome de cefalea primaria poco común, se caracteriza por dolor intenso en el lateral, uritario o en la región temporal. Eh, este tipo punzátil o punzante o punzátil, y pues para diagnosticarla requiere al menos de 20 ataques con una duración de 5 a 240 segundos y debe de haber eh, hiperemia conjuntival, ipsilateral y epifórica. El diagnóstico del zona es unilateral, puede ubicarse eh, en la predominantemente en la parte de la cabeza, puede orbitariamente, ¿no? Puede observarse en 3 patrones básicos de dolor punzátil individual, que suele ser de corta duración, grupos de dolor punzátil o bien ataques más prolongados que incluyen la sensación o de percepción de varios dolores punzantes en los cuales el dolor no cede por completo. Esto va a dar un fenómeno o, al cual le llamamos dientes de sierra, con ataques que duran varios minutos. El tratamiento abortivo para esto es la crisis aguda de un concepto útil en casos de Sonsuna, que por ataques que son de corta duración. Sin embargo, la administración intravenosa de glicoína puede detectar algunos síntomas. El tratamiento más eficaz es para la prevención es la mitragina de 200 a 400 miligramos al día. El toprimerato,
amitriptilina también pueden ser eficaces y se ha reportado que la administración de carbamazepina de 400 a 500 miligramos por día puede ofrecer beneficios modestos al paciente. ¿Ok? La hemicrania continua, esta se caracteriza esencialmente con dolor moderado y continuo relacionado con las fluctuaciones de dolor intenso y de resolución completa de dolor de la indomethacina y exacerbaciones que pueden relacionarse con características autonómicas, lo que incluye la hiperemia conjuntival, epifórica y fotofobia. En el lado afectado de la edad del inicio, que esta puede abarcar desde 11 a 58 años de las mujeres y afecta 2 veces más a menudo a los varones y se desconoce la causa. ¿Cómo vamos a tratarla? Pues con indomethacina, puede ser vía intramuscular eh, de 100 miligramos o también puede ser un ciclo de indomethacina de 25 miligramos cada 8, después 50 miligramos y luego 75 durante 2 semanas para ver resultados, ¿no? Que debemos ver en ese lapso pues un progreso, ¿no? Otras cefaleas como la cefalea primaria con tos, que creo que también ya se mencionó anteriormente, es la cefalea primaria generalizada que inicia de forma súbita. Esta dura varios minutos, en ocasiones son unas cuantas horas y se encadena por la tos. ¿Por qué por la tos? Porque pues hace presión en el líquido cefalorraquídeo, lo cual genera pues presión y dolor de cabeza, ¿no? El tratamiento preferido consiste en indomethacina de 25 a 50 miligramos cada 8 horas o cada 12. En algunos pacientes con cefalea primaria o con tos obtienen una interrupción completa de sus crisis dolorosas por la puntuación lumbar. Estas opciones siempre es la compresión prolongada de indomethacina y es eficaz casi el 33% de los pacientes. ¿Ok? Como diagnósticos de cefaleas de tos primaria, tenemos que es provocada exclusivamente por la tos o esfuerzos bruscos de otra maniobra, como una otra maniobra de Valsalva, ¿no? Y tiene una duración entre 1 segundo a 2 horas. De la cefalea por ejercicio físico o esfuerzo, como lo quiera llamar, tenemos características similares a la cefalea con tos y migrañas. Estas pueden ser por cualquier forma de ejercicio, a menudo es de naturaleza punzátil como la migraña. Eh, el dolor dura de 5 minutos a 24 horas, es bilateral, punzátil al inicio y puede desarrollarse características migrañosas en pacientes susceptibles a la migraña. Una baja intensidad y progresar gradualmente a niveles elevados de intensidad. La indomethacina es una dosis diarias de 25 a 150 miligramos suelen ser eficaces en la cefalea benigna, pero la indomethacina, la ergotamina, la hidrocortamina y la metilsergida son medidas profilácticas úticas que también podemos utilizar en lugar de la invermectina, la indomethacina. Los regímenes de ejercicios deben iniciar con una baja intensidad y progresar gradualmente a niveles elevados de intensidad. La indomethacina es una dosis diarias de 25 a 150 miligramos suelen ser eficaces en la cefalea benigna, pero la indomethacina, la ergotamina, la hidrocortamina y la metilsergida son medidas profilácticas úticas que también podemos utilizar en lugar de la invermectina, la indomethacina. Pues esto tiene una prevalencia del 1% al 12%, en jóvenes hasta un 30%, pues ya que forzamos el cuerpo, ¿no? No es como que excluye los sexos, puede ser igual en ambos y tiene algo relacionado, o sea, se puede confundir con cefalea relacionada a la actividad sexual, que es lo que también ya se habló anteriormente, pero pues para diagnosticarla puede ser provocado por ejercicio físico sostenido, que ocurre solamente después de
y tiene una duración de 40 horas. También puede tener algunas, ¿cómo se dice? Causas frecuentes de las cefaleas por ejercicio. También puedes de que tuvieses una hemorragia subaracnoidea aguda y te quedó algún antecedente de ese periodo, y es por eso que te dejó como que esa, esa normalidad, ¿no? La cefalea asociada a la actividad sexual primaria. Se reportan 3 tipos de cefalea relacionada con la actividad sexual. La cefalea bilateral, que es sorda, cabeza y cuello, y que se intensifica conforme incrementa la excitación sexual. La cefalea súbita, intensa, explosiva, que ocurre al momento del orgasmo, y la cefalea postural, que se desarrolla después del coito. Esta se comporta de manera similar a la cefalea de disminución de presión del líquido cefalorraquídeo. Esta también puede ser durante el... ¿Y cómo la vamos a diagnosticar? Pues esto solo va a ocurrir durante la actividad sexual o es provocada por esta. Va a aumentar la intensidad a medida que progresa la actividad sexual y aparece de manera explosiva durante el orgasmo o justo antes del orgasmo. Y es una cefalea intensa de entre 1 minuto y 24 horas. ¿Cómo la vamos a tratar? Este trastorno presenta recurrencia con irregular y poca frecuencia. Entonces, el tratamiento puede limitarse a tranquilizar al paciente e informarle que debe interrumpir la actividad sexual si se desarrolla una cefalea leve. Pues la advertencia está pues, perfecta, ¿no? Y puede utilizarse propanol para prevenir la cefalea que recurre de forma regular con frecuencia para una dosis necesaria varía de unos 40 o 200 miligramos por día. Como otra alternativa se encuentra la antagonista con los conductos de calcio de diazetamán, con una dosis de 60 miligramos cada 8 horas de ergotamina o indomethacina o vía oral entre 30 a 45 minutos antes de la actividad sexual. También se puede ser útil, ¿no? Y pues por mi parte esto es todo. A continuación les voy a hablar a mi siguiente compañero. Gracias. Hola, buen día, mi nombre es Armando Figueroa. El día de hoy les voy a hablar de distintos tipos de cefalia. Para iniciar, nos vamos a encontrar con cefalia por trueno. Esta es una cefalia intensa de inicio súbito, que puede ocurrir en ausencia de cualquier provocación conocida que esta puede suceder durante varios minutos o hasta horas, dependiendo de cada persona. Esta se encuentra en la zona occipital y es como un dolor holocraneal y puede acompañarse de fotofobia, sonofobia, náuseas y vómitos. Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico diferencial. Para el diagnóstico diferencial necesitamos hacer un diagnóstico de exclusión. Tenemos que ir descartando causas secundarias graves. Por ejemplo, para iniciar, encontraríamos una hemorragia centinela en un aneurisma intracraneal. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Una diserción arterial cerviocefálica. Otra imagen. Una trombosis sevelosa cerebral. Y una feocromocitoma, el cual es un tumor arriba de los riñones. Aquí está el ejemplo claro de ello. Ya entrando al abordaje del diagnóstico, vamos a ocupar hacer una investigación inicial. Para ello ocupamos estudios de imagen. Sería una tomografía computarizada, una resonancia magnética o una angiografía. También ocupamos un análisis de líquido cefalorraquídeo, que es por punción lumbar, y la angiografía cerebral formal. Esta tiene algo interesante, solo se va a reservar para casos sin diagnóstico claro o con alta sospecha de un aneurisma intracraneal. Ya entrando a los hallazgos y evolución, vamos a excluir hemorragias. Los pacientes generalmente evolucionan bien a largo plazo y evolucionan de la siguiente manera. Por ejemplo, casi el 15% presentan episodios recurrentes de este tipo de cefalia por trueno y casi el 50% desarrolla migraña o cefalia tensional. Ahora entrando a la cefalia por frío. Este es un dolor de cabeza desencadenado por la aplicación, ingestión o inhalación de un objeto frío. Esta tiene un inicio muy rápido
y cede generalmente de 10 a 30 minutos después de retirar el estímulo. Ahora, este tipo de cefalias es conocida también como cefalia por congelamiento cerebral o coloquialmente se me congeló el cerebro, o cefalia por bebidas frías cuando tomamos bebidas sumamente heladas. Aquí hay algo interesante con este tipo de clasificación porque está separada. Es que aunque el frío es incómodo para muchos, este dolor es de naturaleza intensa, confiable y un tanto prolongado. Abordando ahora su mecanismo fisiológico, este tiene un mediador de potencial, que es el miembro 8 de la subfamilia M de conductores caniónicos, que son receptores potenciales transitorios. La función principal de TRMP8 es que es un sensor conocido de bajas temperaturas. Ahora entrando a la cefalia por tensión por presión externa, aquí nos vamos a encontrar que es un dolor de cabeza producido por la compresión o tensión externa continua aplicada sobre el cuero cabelludo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Si se dan cuenta, tenemos un caballero que tiene un gorro. Este gorro puede estar demasiado pequeño o muy ajustado, el cual va a provocar la cefalia por presión externa. El mecanismo es que la presión directa sobre las terminaciones nerviosas cutáneas y las estructuras subyacentes van a desencadenar el dolor, como les expliqué, o sea, va a ejercer mucha presión algo externo, un gorro, un sombrero, unos anteojos, y nos va a ocasionar este estímulo. La localización ocurre en gran medida alrededor del sitio afectado y puede tener un componente generalizado o una banda debido a la irritación sensorial dolorosa. Ahora entrando en sus características clínicas y sus ejemplos, el dolor desaparece generalmente después de una hora de retirar el estímulo y algunos ejemplos de estos estímulos son los cascos, anteojos de natación, colas de cabello muy apretadas que hoy en día están muy en moda como el clean look. Ya entrando al tratamiento, la base de él es principalmente eliminar el agente que causa el dolor. La medida principal, nuevamente, eliminar el estímulo que nos está generando la presión externa. Ahora entramos con cefalia pulsátil primaria. Esta se caracteriza por ser un dolor punzante o similar a descargas eléctricas o que te estuvieran pegando con un picahielo. La localización de ella es generalizada en la cabeza, pero también se presenta ocasionalmente en la cara. La duración y el patrón. Esta suele ser muy breve, durante segundos a minutos. Y el patrón es que ocurre como un dolor único o una serie de punzadas. La recurrencia de ella es irregular. Esta se puede presentar durante varias veces en el día o con intervalos de horas o días. Los hallazgos claves es que esta tiene ausencia de síntomas autosómicos, los cuales son lagrimeo, enrojecimiento o congestión nasal. Y también nos vamos a encontrar con factores desencadenantes cutáneos, los cuales serían tocarte el cabello o la piel. Y las asociaciones más comunes de este tipo de cefalia es que es más frecuente en pacientes con otro tipo de cefalias primarias, las cuales serían de que migraña, cefalia en racimos, hemicráneo continua. Ya entrando al abordaje terapéutico, nos vamos a encontrar con tratamientos de elección. Para iniciar, uno de los fármacos más utilizados en este tipo de cefalia es endotamicina, que es un AINES, y después las dosis recomendadas serían de 25 a 50 miligramos cada 8 a 12 horas. La respuesta de él suele ser muy rápida y excelente. Ya si nos vamos a un manejo a largo plazo, nos vamos a encontrar que cuenta con un patrón de enfermedad, que este va a presentar remisiones. ¿A qué me refiero? Que va a dejar secuela. Y vamos a tener que establecer estrategias. Estas, después de un periodo de control, se recomienda suspender el tratamiento. Aquí nos referimos de que el paciente va a seguir yendo a consulta y vamos a hacer un monitoreo continuo. Si ya vemos después de un tiempo que está mejor, le vamos a quitar el tratamiento y vamos a ver si tienen la necesidad de continuar con él. Ahora entrando a la cefalia lumunar,
Esta es muy interesante porque el dolor es localizado en un área craneal bien definida, aquí como la imagen lo explica. Es un solo sector donde va a sentir el dolor la persona. La molestia es una zona redondeada. El tamaño es variable, puede ser de 1 a 6 centímetros de diámetro. Y la localización es extremadamente fija. En un solo sector se va a encontrar. El patrón del dolor. Este es continuo es continuo e intermitente, frecuentemente con exacerbaciones, raramente episódicos. Y es multifocal. Ocasionalmente pueden presentarse en una o más áreas. Los síntomas asociados es de trastornos sensitivos. Puede presentar alodomina, que es dolor por estímulos no dolorosos, o hipersintamia, que es sensibilidad exagerada en el área afectada. En el diagnóstico diferencial es crucial descartar, igual como se ha estado mencionando, causas secundarias. Tenemos que excluir lesiones óseas subyacentes o dermatológicas mediante la exploración física o estudios de imagen, ejemplo radiografías o un TAC. Entrando al manejo terapéutico, este tiene algo complejo, que la dificultad suele ser difícil de tratar, que es difícil de erradicar. Los fármacos de primera línea que vamos a utilizar para combatir serían antidepresivos, anticompulsivos o gradapina, torapina o valpatro. Aquí tenemos unos ejemplos de ellos, de los fármacos, que es valprato de magnesio, adeprinina. Y ahora entrando a la cefalia étnica, es una cefalia primaria que esta despierta al paciente durante el sueño. La cronología son de 2 a 4 horas después de iniciar el sueño y tiene una duración de 10 a 30 minutos. La frecuencia son 3 episodios por noche. Por ejemplo, estás dormido y el mismo dolor de cabeza es lo que te va a levantar, y esto va a hacer que tengas una noche incómoda porque te va a estar despertando hasta 3 veces. Ya las características del dolor es que este es de intensidad moderada y la localización es generalmente bilateral. La calidad puede ser pulsátil. Ya en el perfil del paciente se va a presentar principalmente en mujeres mayores de 60 años y con ausencia de síntomas autosómicos, que no presentan náuseas ni fotofobia. Si ya entramos a su diagnóstico diferencial y el tratamiento, vamos a iniciar con un diagnóstico diferencial clave, que es descartar hipertensión arterial y realizar un monitoreo de presión arterial de 24 horas. Ya en tratamientos de primera línea, vamos a usar un carbonato de litio. Aquí, como la imagen lo representa, tenemos el fármaco, que serían de 200 a 600 gramos nocturnos. Ya en alternativas terapéuticas sería el veratamilo, 660 gramos por noche, la cafeína, 600 gramos antes de dormir, que tiene un 33% de efectividad, la metercigida, que sería de 1 a 4 miligramos nocturnos, y la fluoracina, que serían 5 miligramos por noche. Ya entrando a consideraciones clínicas, vamos a igual hacer un diagnóstico por exclusión. En este vamos a requerir descartar causas secundarias, vamos a realizar estudios de neuroimagen y también vamos a manejar un manejo terapéutico. Aquí vamos a ver la respuesta al citilio, que es característica pero no diagnóstica, un control periódico de niveles de litios y considerar comodidades de ancianos, a la edad de la persona, el cuerpo, salud, entre otras áreas que se va a encontrar. Y ya entrando en el pronóstico, es de curso crónico con exacerbaciones y el tratamiento es generalmente preventivo para evitar cefales. Ahora entramos a un nuevo tipo de cefalia, que es la cefalia diaria persistente, también conocida como NDPH. Esta cefalia es diaria, persistente desde su inicio, tanto en hombres como en mujeres. Este no tiene un prevalente de que me voy más por el lado de las mujeres o por de los hombres. Y ya entrando a los tipos de presentación, es de tipo migrañoso, que es unilateral o portátil, que se encuentra en el 33%.
y también es tipo tensional, sin características sobresalientes. Los síntomas asociados, que son el 50%, serían náuseas, fotofobia, fonofobia. Igual, es distribución como se los comenté, tanto en sexo masculino como femenino. Y la migraña persistente no es más frecuente que en la población general. Ya vamos a entrar a su diagnóstico y evolución. A los 24 meses, el 80% de los pacientes ya no cuentan con cefalia. Y un diagnóstico diferencial clave es, nuevamente, descartar cefalias secundarias y hacer una evaluación neurológica completa. Esta es totalmente necesaria. Una de las características distintivas de este tipo de cefalia es un inicio abrupto y bien definido, que persiste diariamente desde el comienzo. En el manejo terapéutico del NDPH, que es tipo migrañoso, vamos a realizar tratamientos preventivos para la migraña, y lo que más se da para combatirla son beta bloqueadores, antiepilépticos y antidepresivos. NDPH sin síntomas asociados, que es muy persistente al tratamiento, y ocupamos un enfoque multinodal necesario. Ya entrando a los abordajes de estrategias generales, vamos a ocupar mucho abordaje multidisciplinario y manejo de factores desencadenantes, y también terapias no farmacológicas, respiración, relajación, entre otras más.